Hola, hola, buenos días. Espero que me estén escuchando muy bien. Día viernes 2 de diciembre del 2022. Les damos la bienvenida al mes de diciembre. Estamos en la recta final del cierre de año. Bienvenidos los que se están conectando en este momento en nuestro Twitter Space, que hacemos usualmente los jueves, pero yo la verdad, y les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera, se me complicaron las cosas el día de ayer para poder hacer el Space en vivo, como usualmente lo hacemos los días jueves. Y bueno, me disculpan que no lo pudimos hacer ayer, pero no lo íbamos a dejar de hacer nuestra revisión, de ver un poco qué es lo que está pasando en los mercados, como lo hacemos todas las semanas. Y por eso decidimos hacer hoy día viernes. Les doy la bienvenida a quienes se están conectando ahora, a nuestra amiga Mónica Higuera en Colombia, Alejandro allá en Estados Unidos, participante de nuestra comunidad, trader de futuros, a nuestro profesor Douglas Betancourt, allá en Canadá, a Yarol Segovia también, a Irán, a Luis Alfredo, a Abraham, a Ángel, a José López también, nuestro amigo de la comunidad de Safe, a Miguel Ángel, bueno, tantas personas que se están conectando, José Vélez en Perú, Álvaro en Chile, a Pedro de Jesús, Claudia y Jennifer, bueno, los estoy viendo por acá todos conectados, gracias por integrarse y participar con nosotros en esta conversación que tenemos todos los jueves, que hoy es un día viernes. Primero que nada, desearles un feliz fin de semana y un magnífico cierre de semana esta semana en los mercados. Una semana que ha sido bastante movida también. Vamos a arrancar por allí. El día miércoles tuvimos el speech del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que fue un speech en un contexto dentro de un tanto informal, digamos, no fue una reunión de la Fed como tal, o fue una decisión, sino simplemente fue un speech donde se abrió una ronda de preguntas y que sirvió precisamente para dar un poco las visiones que tiene la Fed. Si ustedes quieren leerlo, leer ese speech, eh, leerlo en detalle, nosotros lo hemos compartido acá en el espacio y en nuestro timeline, le pueden dar link, pueden ver la traducción de las cosas que dijo Powell. En líneas generales, Powell se refirió, bueno, al tema, pues, obviamente más importante, que es el tema de la inflación. Habló de las mejoras o de los signos positivos en cuanto al abatimiento del tema de la variable inflacionaria, de el trabajo que viene haciendo la Fed. Eh, Habló y dijo que a partir de, digamos, la visión es que en las próximas reuniones de decisiones de tasas, el ritmo de subidas iba a ser menor, iba a disminuirse. Algo que, por cierto, nosotros hemos dado, no es nada nuevo. Nosotros tenemos estimado, y eso lo veíamos viendo por el patrón también de los futuros de tasas, etcétera, el PAD que tiene la Fed proyectada para el incremento de tasas, bueno, nosotros pensábamos que en diciembre va a haber una subida de 50 puntos base. Eso es básicamente lo que dijo Powell, y que las siguientes en adelante probablemente serán de 25 puntos base. Es decir, ya no es de 75 puntos base o de 1%, hay una disminución de subida, pero es el aterrizaje que está haciendo la Fed o el aplanamiento en la curva de subida típico que se hace para tratar de estabilizar las tasas. ¿Y a dónde después se van a ubicar? Bueno, Powell también dijo que el de llegada o de subida de estas tasas probablemente va a ser un poco más arriba de lo que eventualmente se tenía estimado. Tampoco fue una sorpresa. Nosotros prevemos que eso va a ser alrededor del 5%, 5,25%. Eh, Puede ser la zona en la que puedan quedarse las tasas un rato, porque después la idea que también se dibujó es que las tasas deben estar allí durante un tiempo para poder hacer el trabajo de controlar la variable inflacionaria. Y eventualmente esto cambiará, es decir, la Fed pivoteará con fuerza y empezará un proceso de reducción de tasas obedeciendo a siempre y cuando la inflación le dé la luz verde para hacerlo, cuando la inflación empiece a mostrar signos de caída, ¿no? Eh, este discurso de Powell fue recibido muy positivo por el mercado reaccionó con subidas importantes
en el momento en el que Powell estaba dando su discurso. De hecho, previo en esa sesión, pues tuvimos una sesión bastante random, bastante lateralizada hasta el momento en que vino el discurso de Powell, y los futuros de los principales índices de acciones subieron más de 100 puntos enteros después de esta reacción, una reacción en nuestra opinión que obedece a varias cosas, y quizás más importante es el propio sentimiento que está alrededor del mercado. Recordemos que estamos en un periodo de estacionalidad que típicamente es positivo para los mercados. Las personas esperan el rally de Navidad, los traders están posicionándose con esta idea. Nosotros desde Safe hemos advertido que creemos que este es un año atípico, que hay que tener mucho cuidado con esta idea y que posiblemente el mercado puede sorprendernos con ajustes en el mes de diciembre. Sin embargo, lo que pasó nuevamente es que los mercados rebotaron. Técnicamente hablando, hubo una liquidación de cortos también porque se violaron algunos niveles técnicos que mucha gente tiene como referencia. Quizás el más importante para el caso del Standard & Poor's 500 era la media móvil de 200 periodos. Esa media móvil de 200 periodos, el mercado logró cerrar luego del discurso de Powell arriba de la media, y esto obligó a muchos que están en posiciones cortas o que tienen una visión bajista inmediatamente a cerrar posiciones. Hay fondos que operan de manera algorítmica y esto generó una cerrada. También habían stop loss o stop losses ubicados o paradas de pérdidas ubicadas en esta referencia a la media móvil de 200, que el mercado al tocarla pues los activa, y como ustedes saben, en los stop loss de posiciones cortas, pues lo que hacen es comprar, y esto exacerba el short squeeze que pudimos ver en el mercado. Entonces, bueno, esto fue el día miércoles. Los mercados reaccionaron con muy buen tono. Inmediatamente la psicología de mercado empezó a cambiar. Incluso uno lo veía en las redes sociales. Por ejemplo, muchos analistas ya hacia una postura alcista, hablando definitivamente lo que viene es un bull market, que los pisos del mercado se hicieron. Un sentimiento bastante alcista, generalizado. Nosotros lo respetamos, nosotros tenemos nuestra postura, pero lo observamos con respeto, ¿no? Digamos, estamos haciendo una descripción de las reacciones. Todos los mercados de riesgo subieron después de ese miércoles, incluidos los índices de acciones, el propio Bitcoin incluso, que se colocó por arriba de los $17,000. El dólar index tuvo una continuidad en el proceso correctivo, y es bien interesante porque a nivel macro, el dólar index, por ejemplo, y hablando ya de resúmenes y de cosas interesantes, el dólar index ha venido cayendo de manera importante después de hacer unos máximos eh, muy interesantes bueno, por allá cercano a los 115, 116 puntos, y ha venido en un proceso correctivo. Esa corrección lo ha llevado, si ustedes colocan el dólar index en el gráfico diario, que es un gráfico que recomendamos que observen, el dólar index está tocando o coqueteando con la media móvil de 200 periodos en la temporalidad diaria. Entonces, dólar index también se acerca a una zona donde posiblemente pudiera encontrar, al menos en el corto plazo, cierto soporte. Pero este discurso de Powell fue asumido como que la Fed estaba ya pivoteando de alguna manera, y de aquí en adelante lo que nos iba a tocar era posiblemente una caída del dólar continuada. Nosotros somos prudentes en ese escenario, puesto que hay otros factores, además de simplemente el hecho del pad de subidas de tasas, que el Powell dijo que iba a haber una disminución en el ritmo, pero no se les olvide que las tasas van a seguir subiendo. O sea, Powell no dijo que iba a recortar tasas. Las tasas van a seguir subiendo y estamos en una zona restrictiva. Hubo algunas preguntas en la rueda de prensa que le hacían ver como que le preguntaron, bueno, ¿cómo identificar el punto restrictivo exactamente de las tasas? La verdad es que no se supo explicar muy bien, para muchos no quedó muy claro. Lo cierto es que por todas las métricas que tiene la Fed, estamos en una zona de restricción para el tema económico, precisamente para hacerle frente al tema inflacionario, y todavía quedan subidas de tasas, es decir, la de 50 puntos y probablemente una de 25 puntos base más o 50 puntos bases más el año que viene, y esto va a tener un efecto en los mercados, definitivamente, igual en el dólar, igual
en líneas generales. Solo que los mercados se mueven por expectativas, intentan adelantarse y de alguna manera con esas palabras de la disminución del ritmo, pues decidieron vender el dólar index. Sin embargo, hemos dicho también que en mes de diciembre, enero y febrero, es decir, este trimestre, va a haber algo importante en términos de la economía global, de cómo están las cosas, que es la entrada del invierno en Europa. Ya las temperaturas están bajando de manera importante, eh, ya el invierno está apenas empezando a morder y como hemos dicho, la situación en Europa es una situación de riesgo para el mercado, entendiendo que Europa es una región que se encuentra vulnerable por el riesgo geopolítico y por la crisis que está viviendo, etcétera. Una situación, el invierno puede ser aprovechada como una carta en este tema geopolítico para, bueno, llevar a cabo cualquier tipo de acción o cualquier tipo de cosas que al final pudieran tener un impacto también en el mercado, lo vemos con prudencia. Europa pudiéramos ver una migración de capitales o continuar viendo una migración de salidas de capitales desde Europa a Estados Unidos, como les dije, acelerada, especialmente en el tema del invierno. Eso habría que verlo, pero es un riesgo que está ahí latente y eso juega a favor también de la posibilidad de que tengamos un dólar fuerte. Nosotros no creemos que ha iniciado directamente ya el dólar index, acá es de Safe. Somos claros con ello. Creemos que sí que hubo una corrección importante previa, estacionalmente hablando también corresponde, pero creemos que esa corrección que hemos visto es una corrección que puede ser, digamos, aprovechada en términos tácticos para un posicionamiento que todavía vemos driver detrás que juegan a favor de una apreciación del dólar. En términos de la renta variable o de los índices de acciones, podemos hablar de algunos elementos interesantes. Quizás el más importante es esa ruptura de la media de 200 periodos en el gráfico en el S&P, pero el Dow Jones, por ejemplo, si ustedes ven el gráfico en el Dow, ya lo había hecho de manera previa. Y si ven el Nasdaq está en una situación de mucha más vulnerabilidad e incluso alejado de la media de 200. Entonces, ¿a quién uno le puede hacer caso como indicador adelantado en términos del ajuste? El Dow nos está contando que probablemente vamos a un bull market o por el contrario, ha hecho una ruptura de la media de 200 o una falsa ruptura y puede recogerse. Nosotros creemos que esta ruptura de la media de 200 hay que verla con mucha prudencia porque efectivamente ocurrió, pero ocurrió con una estructura donde la media aún tiene una pendiente negativa y estas rupturas son típicas de los bear markets donde hay lavadas, donde pueden haber bear market rallies que pueden confundir un poco a los operadores. No creemos que estamos en una zona de seguridad desde los largos. De hecho, en Safe hemos sido enfáticos y tenemos nuestro semáforo de riesgo y nuestro semáforo de riesgo, incluso después de las reacciones del mercado, producto del discurso de Powell, decidimos mantenerlo en rojo. Nuestra relación riesgo-recompensa en esta estructura de precio la estamos viendo todavía con mucho peligro. O sea, es decir, entrar largo al mercado en esta zona la vemos con poca seguridad, sobre todo por el tema que ya les he dicho de los riesgos que están latentes y que todavía estamos en un proceso de ajuste de tasas. No hemos salido de ese proceso. Y quiero también decirles algo que lo hemos dicho antes, pero la gente podemos olvidar y muchos pueden enfocarse únicamente en el ritmo de subidas de tasas como el único factor a tomar en cuenta por los mercados. Y recuerden que la Fed tiene dos mecanismos importantes. Uno es modificar la tasa de referencia, que lo viene haciendo y que tienen impacto en este caso para controlar la inflación, pero el segundo mecanismo es la restricción de liquidez. Y esa restricción de liquidez viene dada por la limpieza en la hoja de balance que ellos iniciaron en este año, que todavía pensamos nosotros que ha sido un proceso relativamente tímido para lo que fue la proporción del engrosamiento de la hoja de balance, especialmente en el momento de la pandemia, y ese proceso de restricción de liquidez vía o lo que llaman el quantitative tightening, o sea, o digamos la compra de instrumentos, perdón, la venta de instrumentos, en este caso es la venta de los instrumentos o de las posiciones que tiene la Fed en su balance en contraprestación de el efectivo del sistema financiero, o sea, un drenado de liquidez. Ese ritmo de drenado de liquidez no lo pierdan de vista.
Nosotros estamos probando algunos indicadores nuevos que hacen seguimiento día a día de las condiciones de liquidez y la verdad es que estamos viendo que la liquidez no se ha aumentado de manera significativa. De hecho, más bien creemos que ese ritmo, de acuerdo a lo que la misma Fed ha dicho, va a continuar durante al menos el primer semestre del 2023, es decir, una limpieza en la hoja de balance. Esa la va a continuar y eso va a generar una restricción de liquidez, con lo cual es otro factor que sigue estando sobre la mesa, que no ha cambiado, para impactar el dólar de manera positiva. Entonces, y además los activos de riesgo. Es decir, no solo el dólar de manera positiva, sino los activos de riesgo. Entonces, mucho cuidado con esto. Nosotros elevamos nuestras alertas, cuidado con el FOMO que se ha generado en esta semana particular. Hay que ser muy objetivos en la visión y en lo que está haciendo el mercado. Nosotros pensamos que todavía estamos en un bear market rally que podía, como les dijimos, extenderse y que incluso habíamos dicho que tenía el potencial de ser un bear market rally un poquito menor del que vivimos en el mes de agosto. Al día de hoy, todo el rebote que ha hecho el mercado, en el caso del S&P, es cercano al 17, desde los mínimos que hicimos hace un mes, está cercano al 17%, en unas dimensiones muy similares, todavía menores a las que se vivió en el bear market rally anterior. Entonces, hay que tener cuidado con la película. Hay algunos elementos por el lado bullish que observamos, como por ejemplo el breadth del mercado, que viene dado por el porcentaje de las acciones de todo el mercado que están arriba de su media móvil de 200. Estamos viendo que el mercado ha habido un rebote importante en líneas generales en el mercado. Este breadth ha tenido un incremento importante y ese es un factor bullish que observamos, que no dejamos de ver, que puede formar parte importante del argumento de que los mercados hicieron un piso. Sin embargo, como todo esto ha ocurrido en medio de un contexto macro de subidas de tasas y de digamos, ajustes de liquidez, somos prudentes con la señal técnica pura porque sabemos que todavía hay dolor frente a los próximos meses para ocurrir en el mercado. Entonces, lo vemos con algo de prudencia, ¿no? Mientras que las estructuras técnicas no cambien y para ello, por ejemplo, en el caso de la media de 200, esperamos al menos ver una pendiente positiva, cosa que no ha pasado, ha habido una perforación y ahí está luchando el mercado con esos niveles. El día de hoy, eso fue, digamos, lo que vivimos entre miércoles y jueves. El día de ayer fue un día bastante flaco. Hoy viernes tuvimos el dato de empleo en Estados Unidos. Es el dato que está moviendo el mercado el día de hoy. El NFP ha salido mejor de lo esperado. Un dato positivo de creación de empleo. Este dato positivo inmediatamente generó un impacto de caídas o de ventas en los índices de acciones. En este momento, al momento de hacer este oleaje, estamos viendo caídas del 1.10% en el Nasdaq, 131 puntos. En el Dow Jones, caídas del 0.63% y en el caso similar al caso del S&P. ¿Y por qué pasa esto en un entorno donde si el dato del empleo fue mejor de lo esperado? También, como hemos dicho, nosotros creemos que en medio de un bear market, las buenas noticias pueden convertirse en catalizadores de ventas, sobre todo porque estamos todavía en el proceso de ajuste de tasas de la Fed y que haya un empleo sólido que además es un factor importante en la variable inflacionaria. Recordemos que el empleo forma parte importante, es decir, los sueldos y salarios es un componente importante dentro de los índices de inflación y el tema del empleo robusto hace más difícil controlar el tema inflacionario y por otro lado aleja los temores recesivos, con lo que le da luz verde a la Fed para continuar su proceso de ajuste de tasas y su proceso de drenado de liquidez en el mercado. Y esa es la razón por la que vimos una primera reacción importante de liquidaciones inmediatamente después de la publicación del dato el día de hoy. Estamos en una zona clave, técnicamente hablando, de transición. Nosotros estamos todavía en un proceso de bear market rally con estructuras de mínimos y máximos crecientes en el muy corto plazo, pero con estructuras bajistas en el mediano plazo, dado por todo lo que ha sido el movimiento del mercado en los últimos días, ¿no? Entonces nosotros somos muy claros y les decimos
a las personas que, estando todavía en una estructura de bear market y con posibilidades reales de que el 2023 sea un año complicado, estos rebotes son oportunidades para rebalancear las carteras, rebalancear el riesgo, son ventajas que dan el mercado para hacer un posicionamiento, digamos, una gestión más defensiva de cara a lo que puede ser el año que viene, en aumentar posiciones en cash. Nosotros no creemos que es momento de ser agresivos en el mercado y de entrar con una posición agresiva con la idea de que el mercado va a hacer de aquí en adelante nuevos máximos. No tenemos esa visión aún, no tenemos los drivers. Desde el punto de vista técnico también habíamos advertido que, por ejemplo, el VIX, que es un indicador bien interesante para medir un poco el contexto de la volatilidad y las coberturas, viene en un tren bastante bajista en los últimos meses, acompañando obviamente este rebote que hemos visto en los mercados. Y el VIX se posicionó justamente, lo vimos el día miércoles, llegó a la importante zona de los 20 puntos, que ha sido un referencial durante todo el 2022 como un nivel clave. Y desde allí ha empezado este rebote que vemos el día de hoy. Y esto lo veíamos como una posibilidad. No sabemos cómo va a cerrar la sesión de hoy, pero obviamente, digamos, creemos que va a haber un tema de lucha aquí entre los que mantienen el posicionamiento largo y ejecutaron posiciones largas una vez que el mercado rompió estos niveles claves. En el caso del S&P, los 4.100 prácticamente, 4.080, después la media móvil de 200, etcétera. Muchas personas entraron largas. Y por otro lado, bueno, la estructura de mediano plazo, que sigue siendo una estructura de mercado bajista, en nuestra opinión, que no ha cambiado, que no es suficiente con esta subida, este rebote que ha tenido para cambiar esa estructura. En el plano, por ejemplo, de los commodities, hemos visto un rebote interesante, por ejemplo, en el oro, estamos viendo un rebote interesante en el petróleo, después de hacer unos mínimos importantes, en el caso del WTI, alimentado un poco por algunos rumores de que la OPEP, por ejemplo, va en su próxima reunión a recortar producción, previendo una caída en la demanda de la energía el año que viene. Y hablando del petróleo, es muy interesante para los que siguen mercado, y nosotros lo seguimos con mucho interés, lo que está haciendo el ETF del sector energía, XLE, que ha sido el ETF o digamos el sector líder del 2022, donde ha estado la fortaleza del mercado. Y algo que nos llama la atención es que después del rally que se vivió el día miércoles, prácticamente este ETF no hizo nada. El mercado ha estado en una situación muy flat, en el caso del XLE, y esto es una señal de alerta de que puede haber algo de desgaste en el momentum alcista que traía el sector energía, y puede ser una señal que hay que saber interpretar para temas de mercado, porque este sector que de alguna manera sostuvo o que fue el único sector positivo del 2022 empiece a girarse, es una señal de riesgo y puede haber algo de rebalanceo de posiciones y de aprovechar precios bajos en tecnología derivados y salidas de energía. Nosotros creemos que esto hay que tomarlo en cuenta y que puede ser una variable interesante de cara a lo que puede ser el cierre de año. Pero fíjense que XLE prácticamente no está haciendo nada en un entorno en el que los últimos 2 días ha sido muy positivo. De hecho, ya el día de hoy está negativo y la estructura nosotros prevemos que va a tener una corrección relativamente importante. Por supuesto que dependerá en mucho lo que haga el precio de la energía hacia finales de año, que las variables geopolíticas siguen teniendo un peso importante, pero la estructura es de alguna manera correctiva y así lo hemos comentado en nuestro programa de trading inversión en materias primas. Así que hay que tener mucho cuidado con todo lo que fue el performance espectacular del sector energía para este cierre de año, porque puede venir una toma de ganancias importante. Nosotros vemos ahí la posibilidad de una toma de ganancias importante que puede traer ajustar los precios de este ETF o de todo el sector energía o de las compañías de oil and gas al cierre de año. Quizás la variable driver que le prestamos mayor atención en el muy corto plazo es el tema de la evolución del dólar. Si el dólar continúa su path correctivo, puede alimentar la continuidad del rebote. Recordemos que hay una correlación allí. Hemos visto una apreciación del yuan en estas últimas semanas por la propia debilidad del dólar. Hemos visto, por ejemplo, el eurodólar rebotar hasta zonas
Recientemente, antes del dato que tuvimos hace minutos, estuvo arriba de 1.05, 4.3, un rebote interesante después de haber hecho low por debajo de la paridad. Nosotros pensamos que esto es una oportunidad más bien de venta en el caso del eurodólar. Europa, nuevamente lo decimos, la vemos con mayor vulnerabilidad que Estados Unidos. Ayer hicimos una revisión a nivel macro de la evolución de los PIB de distintos países y en el caso de Europa está más comprometido en términos de las variables macro. El caso de Inglaterra también está bastante estable desde el punto de vista del crecimiento económico. Otros países que ya están en números negativos es Japón. India nos sorprendió también que está entrando en terreno negativo, muy golpeado por la pandemia, con variables demográficas que les juegan a favor, pero en una estructura negativa. Y hay dos países que están mostrando un rebote en el último trimestre. Uno es Estados Unidos, que es importante, saben que el PIB salió en 2.6% en el último trimestre, y el otro es China, que también está mostrando un rebote. El caso de China es que mucha gente no cree en las cifras de China. Y China es el único país realmente que está mostrando, al menos por sus cifras oficiales, que pocos creen, una inflación controlada. Pero por otro lado, China se ha convertido en un gran exportador de inflación. China es la fábrica del mundo, después de haberse convertido en la fábrica del mundo. Lo que está pasando en China también es noticia, ha sido noticia esta semana, con todo el incremento de los casos de COVID y de las situaciones horribles que hemos visto por videos en las redes, de los confinamientos y de las restricciones de movilidad, y hay cierto temor de que esto se escale a una situación similar a la que ya vivimos en los últimos meses. Era algo que habíamos pensado que habíamos dejado atrás, pero China nuevamente está haciendo noticia por todo lo relacionado con el COVID. Esto ha impactado al mercado de materias primas y está impactando un poco el tema de la percepción de riesgo de cara al próximo año, pero al final si vemos nuevos lockdowns, si vemos cierres de fábricas en áreas, por ejemplo, hemos visto videos en las fábricas de microchip y de teléfonos de Apple, por ejemplo, o de proveedores de tecnología para Apple en China. Si esto escala, nuevamente esto va a tener presiones inflacionarias, porque la inflación es un constructo en el caso de Occidente y de Estados Unidos. No solamente, digamos que lo más importante que estuvo detrás fue el estímulo inédito durante años y las tasas bajas y el apalancamiento excesivo, pero luego las variables geopolíticas y las variables como por ejemplo las restricciones en las cadenas de comercialización y de valor, producto del efecto de la pandemia, también generaron presiones inflacionarias. Entonces, China, con sus lockdowns, tiene impacto en la cadena de suministro global, que puede generar impactos inflacionarios también en los próximos meses. Si esto escala, si el tema del COVID escala. Hemos visto brotes de COVID también, perdón, en otros países. Nosotros simplemente lo vemos como una variable que está allí, pero creemos que esto va a ser una dinámica totalmente diferente y no pensamos que la dinámica similar de los lockdowns masivos que vivimos hace algunos meses. Ese no es nuestro escenario. Sin embargo, pues allí hay un riesgo que está todavía ahí latente y que hay que observar. Eh, por otro lado, bueno, esta semana nuevamente, en el caso de los criptoactivos, sigue siendo noticia todo lo que se está desarrollando alrededor del caso de FTX, todas las cosas que se han descubierto, las malas prácticas, todo lo que, de hecho, hubo hasta una entrevista que le hizo el New York Times y estuvo en una conferencia Sam Bankman dando un speech un poco lavándose la cara. Eso ha sido noticia esta semana también. Estamos viendo ahora las ramificaciones con problemas de liquidez en otras empresas. Vimos como una compañía importante, BlockFi, con tecnología blockchain, también líder en ese tema, se declaró en quiebra. En líneas generales, un mercado que todavía sigue muy estresado. Muchas personas están esperando un rally en el área de criptoactivos hacia finales de año. Nosotros lo vamos a decir, nosotros no creemos que lo vamos a tener, somos responsables al decirlo. Hemos visto un rebote derivado básicamente del apetito por riesgo después del speech de Powell, que llevó el Bitcoin a coquetear ahí por arriba de los $17,000 brevemente. Estamos allí en los 17,000, $16,000, pero recordemos que la estructura sigue siendo absolutamente bajista en el corto plazo.
hay una consolidación allí en esta zona entre los 15.000 y los 17.000 dólares. Nuestra previsión es que estamos todavía en un entorno salvaje de precios y en la finalización de un ciclo bajista en Bitcoin, así que nosotros esperamos menores precios adelante. Esta historia la hemos contado durante prácticamente todo el año. Razones para pensar que vamos a tener un super rally de aquí a finales de año, sobre todo porque no estamos viendo una inyección de liquidez en el mercado. Esto es un activo que funciona como activo risk on, risk off, en función a la liquidez también global. Y no vemos razones para pensar que vaya a haber una inyección de liquidez abrupta en los mercados en este momento. Todo lo contrario, más bien pensamos que va a haber una reducción de liquidez de cara hacia finales de año. Así que hay que tener cuidado este año, y este año puede parecerse un poco a lo que fue el año 2018. El año 2018, en plena administración de Trump, la Fed decidió hacer un ajuste de restricción de liquidez y el rally de Navidad lo mataron de manera increíble y tuvimos una caída del mercado de 2 dígitos que terminó haciendo piso el 25 de diciembre. O sea, el rally de Navidad no ocurrió y luego pues la Fed tuvo que echar para atrás, pivoteó muy rápido y generaron los pisos del 2019 que generaron un bull market hasta marzo del 2020. Pero ese entorno de restricción de liquidez lo tenemos hoy y ya hemos tenido una caída, los mercados han rebotado parte importante de esa caída. En el caso del Dow es quizás el índice que ha logrado rebotar más, pero estamos hablando solo de 30 empresas industriales, y esto nos habla muchísimo de valor que están haciendo los capitales en medio de un escenario complicado como el actual. El dinero sale de tecnología y ha entrado en el sector industrial y ha entrado en sectores asociados, por ejemplo, al área de commodities, el sector de oil and gas, etcétera. Esto, más que indicarnos que lo que viene es un bull market, lo que nos habla, en nuestra opinión, es del proceso mismo de cobertura interna que tiene el mercado. Un proceso simplemente de gestión de riesgo y de búsqueda de valor, de salir lo que no tiene perspectiva en los crecimientos empresariales y refugiarse en las cosas que pueden tener más valor, o incluso en aquellos negocios que tienen altas cifras de dividendo, que tienen negocios un tanto con la demanda inelástica, preparándose un poco para lo que puede ser un escenario recesivo en el 2023. Hoy, recesión existe. La verdad es que no se ve por ningún lado en términos de la economía real. Hicimos el Twitter Space anterior, los que no lo han escuchado, explicamos las tesis de dos analistas macro para porque ellos estaban viendo que era una posibilidad muy real el hecho de que el mundo entrara en recesión el año que viene, y los targets que daban eran marzo y mayo aproximadamente. Es un proceso lento que se va cocinando lento, pero que se materializa rápido cuando en efecto empiezan a ocurrir los elementos. Hoy que empleo mejor de lo esperado, sabemos que aleja los temores recesivos, así que la recesión no es un problema. Sigue siendo en este momento la inflación la variable clave y la que está haciendo un driver del ajuste, en este caso de los bancos centrales y en este caso de la Fed. El rebote en los mercados, en línea general, en los activos de riesgo, es algo que no favorece a la Fed en este contexto. Ahí he escuchado a personas leer y decir que la Fed quiere que los mercados reboten, vayan para arriba, etcétera. Acuérdense que ahorita la Fed no está en posición de generar cobertura frente a la pérdida de valor en los activos de riesgo. La posición de la Fed en este momento se está jugando el pellejo, es en abatir la inflación, y un incremento en los precios de los activos financieros no juega a favor de un abatimiento inflacionario, juega en contra, con lo cual la Fed no está ahorita con la idea de hacer subir los mercados. La única idea que tiene la Fed, y lo ha dicho en cada uno de los discursos, Powell, etcétera, es controlar la inflación y en ese proceso tratar de que no ocurra un proceso recesivo profundo, difícil, o un hard landing que llaman, un aterrizaje forzado, pero está descontada la idea de que vamos a tener un landing, es decir, vamos a tener una caída en las variables claves económicas. Dentro de esas caídas está incluido el mercado de renta variable, el mercado de acciones. En el área del mercado de bonos, que es algo interesante que hay que empezar a ver con atención, por ejemplo, hoy podríamos ver cómo se está comportando la tasa del bono a 10 años. Hoy aumenta 2%, ha tenido una corrección importante después de haber estado por arriba del 4,30%.
está a hoy en 3.6, ha tenido una importante corrección. Nosotros creemos que puede tener un avance todavía un poquito más, pero esto habla un poco de que hay dinero fluyendo al mercado de renta fija. Está entrando dinero a renta fija y esto puede ser por varias razones. Quizás la primera es porque hay una perspectiva de que la inflación no va a ser un problema en el año que viene, si ya ganando el proceso de ajuste, con lo cual el mercado de bonos se empieza a ver más atractivo. Pero también puede haber otra razón de fondo, y es que si el mercado descuenta que vamos a tener un 2023 recesivo, el mercado de renta fija sí que puede ser una oportunidad de cobertura interesante, porque en ese contexto, cuando hay recesión, las tasas bajan, las tasas de la Fed efectivamente tendría que pivotear, pero cuidado con esto, la renta variable no sube todavía en un entorno recesivo, al menos en las primeras etapas de la recesión, pero el mercado de bonos sí que pudiera brillar, sí que pudiera tener, y estoy hablando de bonos de alta calidad, no estoy hablando de bonos high yield ni bonos, digamos, especulativos y de mucho riesgo, porque la deuda sigue siendo un problema. Pero hay que empezar a ver con atención el mercado de renta fija de cara al 2023. Si en efecto vamos a un proceso recesivo global en el 2023, por allá entre marzo y mayo, el mercado de renta fija pudiera ser una opción de cobertura, sobre todo porque ha tenido un 2022 inédito de ajuste, donde ya ha habido unas caídas históricas en el mercado de bonos, donde probablemente esas caídas o ese proceso de ajuste relativamente se extiende un poco a inicios del 2023, pero ya empieza el mercado a descontar que al menos los instrumentos de buena calidad pueden empezar a recibir flujos de fondos que pueden estar saliendo de otros sectores golpeados de la renta variable. Esa es la dinámica típica en el ciclo de mercado. Nosotros estamos en el famoso gráfico de las cuatro etapas del ciclo económico. Estamos en la tercera etapa, que es el ya digamos en el desarrollo del economía. Estamos en la etapa madura de la recuperación ya, con signos claros desde el punto de vista macro de debilitamiento. No hemos entrado en la cuarta etapa, que es la etapa recesiva, pero en esa estamos en la etapa de transición. Hay una transición y eso, las transiciones son especialmente complicadas para la toma de decisiones y el posicionamiento en los activos de riesgo. Lo que no hay que perder es la foto y el trend subyacente. Estamos en esa transición, es posible que en el 2023 entremos en la cuarta etapa, pero todavía no hemos llegado allí, con lo cual el mercado todavía da muestras de, digamos, en algunos casos de negación, en otros casos simplemente proyecta la idea de que esto no va a ocurrir y que vamos a tener un 2023 brillante, etcétera. Bueno, ya nosotros hemos hablado suficiente de nuestra visión y de lo que puede hacer el mercado. En los niveles en los que estamos, eh, yo, por ejemplo, compartí, y hablando ya más de temas técnicos, y esto es a nivel personal, esto no es de Safe, un conteo del SP500, un poco para entender desde el punto de vista de la estructura de ondas, dónde pudiéramos estar. Y digamos que ese conteo nos ubica en un contexto de un movimiento correctivo al alza, como lo estamos viviendo acá. Es una onda 2, las ondas 2 son muchas veces son profundas, son ondas que pueden confundir a muchos y que pueden siempre cambiarnos la postura. Las ondas 2 son previas a los movimientos impulsivos fuertes, que son las ondas 3. Esa onda 2 en la que estamos ahorita, que es una onda correctiva, el target eventualmente puede estar cercano a los 4.130, 4.140 puntos en el S&P, porque el conteo es sobre el S&P. No hemos llegado allí, sin embargo, puede ser que no lleguemos o puede ser que eventualmente superemos esa área. Si eso llegara a pasar, yo me replantearía el conteo y lo compartiría con ustedes, pero mientras no pase, esta zona, lo que quiero decirles es que esto es una zona probable de giro. Hay que ver, estamos en unas zonas de resistencia. También muchos operadores que quedaron atrapados en el mercado durante el 2022, cuando el mercado logra recuperar parte importante de la caída, puede ser un disparador para liquidaciones sobre todo a final de año en una mejor foto de lo que fue a lo que va a ser el cierre de año, ¿no? Entonces, es una etapa complicada, técnicamente hablando, lo único que podemos ver son los niveles referenciales. Vamos a ver cómo va a ser el cierre de hoy viernes después de este buen dato del NFP, cómo quedan las estructuras semanales en los gráficos, no solo del S&P, del Nasdaq, del Dow, sino también de cosas importantes como el dólar.
que son drivers por el apetito por riesgo y del impacto, incluso en las tasas. Entonces, vamos a ver cómo va a quedar esa foto, pero nuevamente el mensaje es, creo que estamos en un posible punto de inflexión o en una etapa de transición. Es decir, así en palabras llanas, en nuestra opinión, estamos en la etapa final de este bear market rally. Esa es nuestra visión. Es decir, mientras que muchos el miércoles pensaban o cambiaron su postura con la idea de que estamos en el inicio de un bull market, de un nuevo bull market o de una nueva etapa alcista en el mercado, nosotros pensamos que estamos más bien en la etapa final de este bear market rally. Si el mercado se encarga dentro de una semana, 2 semanas, el tiempo que sea, de destruirnos nuestra opinión con un cambio de postura, con un driver distinto, con una estructura de precios distinta, como siempre lo vamos a hacer, lo vamos a hacer saber, lo vamos a comunicar y nuestro semáforo de riesgo va a cambiar. Mientras eso no sea así, nuestro semáforo sigue estando en rojo, con mucha prudencia. El riesgo retorno del posicionamiento aquí lo vemos complicado. Esperamos tener más confirmaciones de mercado desde el punto de vista técnico y fundamental para tomar una postura, en este caso, contraria y dejar de pensar que el mercado está en un bear market y ha iniciado una recuperación. No tenemos todavía todos los elementos sobre la mesa para poder decirlo y hacerlo. Entonces, bueno, estamos siendo honestos con ustedes y estamos poniendo nuestra foto. Mucha prudencia de la estructura de mercado, sobre todo en las próximas semanas. Creemos que el mercado, pues definitivamente, como les dije, va a decidir en este punto si decide tener un rally de Navidad o, por el contrario, repite la historia que se vivió en el año 2018, que ya les conté, que fue un entorno de restricción de liquidez. ¿Qué más les puedo decir aparte de esto? Bueno, creo que no más, tener mucha prudencia, seguir los mercados, los que están en el área de trading, pues esto quizás no les agrega mucho valor porque todos los días hay una historia distinta, un día pueden estar largos, un día pueden estar cortos, pero los que están posicionados con una visión de mediano plazo para los próximos meses sí que estamos en una etapa interesante. En principio, nuevamente lo repetimos, una etapa que debe ser aprovechada para disminuir exposición al mercado, salir en mejores niveles favorables si tenían posiciones largas, hacer un rebalanceo de cartera de cara a un 2023 que luce complicado. Y luego, si el mercado se encarga de cambiar esa postura y da las validaciones de que ha iniciado un nuevo bull market, habrá tiempo para posicionarse, el mercado no nos va a dejar. Pero en este contexto, los rebotes se venden y no al revés. Estamos en un bear market y los rebotes se venden y en un bull market las correcciones se compran. Entonces, ahorita estamos en un rebote y el rebote probablemente está llegando a una etapa final, con lo cual la disposición es más de venta que de compra agresiva, mientras no cambie la estructura del precio. Creo que ha sido bastante claro acá. Aprovecho de saludar a los que se conectaron, se agregaron a la conversación, a Manuel Angulo, a Yato, Eduardo Picón, todos los que están acá, a Diego. Por cierto, tuvimos a Régulo. Tuvimos esta semana, les compartimos un tweet de los ciclos de Banner, ¿no? Banner, fue un tweet viral, masivo. Mucha gente no esperábamos que lo retuitearan tanto y que la gente se entusiasmara tanto con una idea de una carta de ciclos realizada por Banner en 1875. Vamos a preparar un Twitter Space especial para hablar de esa carta, de esa visión de los ciclos de Banner, que les adelanto algunas cositas, ¿no? Es real, los ciclos son reales. Banner fue un farmacéutico, para que sepan. No era un analista, un trader de mercado, simplemente fue un farmacéutico que perdió todo en el crash de los 70, de 1870, en el crash de 1873 en el mercado de acciones. De esa pérdida se dedicó a estudiar todo el tema de los ciclos de mercado, de esos mercados de la época, que era un mercado prácticamente nada que ver con el mercado actual en el sentido de lo que vemos hoy, sino era un mercado pues de manufactura, de commodities, y estudiando todo eso realizó una teoría de ciclos que fue ese tweet y esa carta que nosotros publicamos y que mostraba un poco cómo la evolución, el famoso ciclo de los 54 años y el famoso ciclo de los años intermedios, que mostraba un poco un mapa
de guía. Vamos a hacer un espacio únicamente para hablar de esa curiosidad y de ese trabajo ven en el tema de ciclos, porque realmente es bien interesante, bien impresionante. Estamos revisando el libro, que es un libro que data de 1890, que por cierto fue restaurado por la Fundación Microsoft, estoy leyendo. Lo rescataron de alguna manera y el libro ya lo estamos revisando de manera detallada para poder explicarles un poquito de qué va de Benner de ciclos y qué valor nos puede agregar desde el punto de vista del mapeo. Siempre esta información hay que verla con cuidado. Esto es simplemente para entender un contexto, no es para hacer un trading de corto plazo, ni para hablar de niveles en el S&P, ni nada por el estilo. Esto es simplemente para entender un poco el contexto. Siempre cuando hablamos de ciclos, son temas de mediano y largo plazo y es un poco para ubicarnos en el contexto económico. Pero sí que está muy interesante esta carta que compartimos, que tiene ya hoy más de 300 retweets y que le ha llamado mucho la atención a nuestra comunidad. Pues bueno, vamos a hacer un espacio, porque además somos fanáticos del tema de los ciclos, para hablar específicamente de ese trabajo, del trabajo de Benner, que fue un farmacéutico, repetimos, una persona de mercado como tal, pero que se involucró en el tema y que sufrió tanto por la pérdida de su valor y sus activos con el crash de 1870 que se dedicó a estudiarlo y terminó elaborando toda esta teoría. Así que bueno, esperen, después lo anunciaremos y mostraremos un poco de qué va. Nosotros tenemos, para nuestra comunidad, tenemos sesión práctica de trading en vivo dentro de un rato, va a ser toda la tarde. Tuvimos nuestra clase de trading inversión en materias primas, así que los esperamos en nuestra clase en vivo dentro de un ratico para seguir el mercado hasta el cierre y ver un poco qué es lo que está pasando y cómo nos vamos a posicionar o cuáles son los trades que va a dar hoy el mercado. Esto es la invitación para nuestros alumnos. Y bueno, para el resto de la comunidad, invitarlos a nuestro próximo viaje la próxima semana. Ya estamos en la recta final digamos, del año, así que aprovechenlo, aprovechen el fin de semana también para descansar. Todo está un poco convulso, pero bueno, mucho foco, mucha atención, a todos desde acá y extendemos la conversación de esto y de todos estos temas en nuestro timeline, como siempre, y cualquier cosa que veamos radicalmente distinta lo vamos a hacer saber, especialmente con nuestro semáforo. Fuerte abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo viaje del día jueves en la próxima semana. Un abrazo, gracias por conectarse.